Abra conmigo su Biblia en Mateo capítulo 5. Que Dios nos ayude en esta mañana. Y yo quiero compartirle, ¿verdad?, este mensaje o este sermón que lleva por título Las bienaventuranzas de Cristo, ¿verdad? Las bienaventuranzas de Cristo. Y la palabra bienaventuranza significa dicha o felicidad elevada, ¿verdad? Tiene algunos otros significados, pero a mí me llamó más esto: dicha y felicidad elevada, o sea, incomparable. El sermón del monte pronunciado por nuestro Señor Jesucristo contiene una revelación de los principios de justicia de Dios, por los cuales todos los creyentes deben vivir mediante la fe en el Hijo de Dios y mediante el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Todos los que pertenecemos o pertenecen al reino de Dios tienen que manifestar un hambre y una sed intensa de la justicia enseñada en este sermón. Porque este sermón es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo hacia toda la gente que estaba en ese momento y las generaciones futuras. Amén. Son enseñanzas de cómo debemos conducirnos, aleluya, en este mundo, y posteriormente cómo debemos seremos en el reino de Dios. Así que vamos a ver nuestro texto. Mateo capítulo 5 versículo 1 y 2 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así, de esa manera les enseñaba diciendo. El Señor Jesucristo se sentó, aleluya, ahí en ese monte. No nos dice cuál monte era, pero seguramente era uno cercano a Jerusalén. Y junto con él sus discípulos y toda la gente que venía siguiendo, de igual manera tomaron ahí un lugar en ese monte para escuchar la palabra de Jesús, para escuchar su enseñanza. En este monte empieza la mayor enseñanza espiritual que jamás fue dada en la historia de la humanidad, pues nuestro Señor Jesucristo tenía un mensaje ya bien planeado y bien estructurado, con el plan y el propósito de ayudar al ser humano en su vida espiritual. Ese es el plan de esta enseñanza que el Señor Jesucristo dio en ese monte. Así que vamos a ver, en primer lugar, bienaventurados los que reconocen su estado espiritual. Yo le puse así, usted póngale como usted quiera, o como el Señor le ayude ahí. Usted le puede cambiar si usted gusta, ¿verdad? Pero bienaventurados los que reconocen su estado espiritual. Y vamos a estudiar este sermón. Mateo capítulo 5 versículo 3 nos dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si hay algo que el Señor va a dar, aleluya, a los pobres en espíritu, hay ciertos requisitos que se deben cumplir si se desea recibir las bendiciones del reino de Dios. Hay que dejarse guiar por los procedimientos y los valores de Dios revelados en las Escrituras, y no por los procedimientos y valores del mundo. Y uno de esos requisitos es ser pobre en espíritu. Y eso es que se debe, escúchame bien, reconocer que nadie es espiritualmente autosuficiente, que todos necesitamos la vida y el poder y la gracia sustentadora del Espíritu Santo a fin de heredar el reino de Dios. ¿Sí me explico ahí? ¿Verdad que sí? Aleluya. Nadie es mayormente autosuficiente como para que por sus propios medios pueda heredar el reino de Dios. Necesitamos reconocer
que necesitamos el poder de Dios, la dirección de Dios, la gracia de Dios. Una persona pobre en espíritu es aquella que es humilde, sencilla, que ama sin condiciones y que también tiene mansedumbre. Todo esto viene y se adquiere con el nuevo nacimiento, pues eso nos quita todo orgullo, arrogancia y todo lo que eso acarrea. Estamos hablando que con el nuevo nacimiento se adquiere un cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén? Respondiendo Jesús dijo ahí en Juan 3:3, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios. Dice, pues el versículo 3 de nuestro texto dice, porque de ellos es el reino de Dios. Y en el versículo 3 de Juan nos dice, no puede ver el reino de Dios, porque hace falta un cambio, aleluya, en nuestra vida, un reconocimiento de la falta de guía y dirección de nuestro Dios para adquirir ese reino. El nuevo nacimiento o el cambio de vida es un requisito para entrar en el reino de Dios. Este reino está presente ahora espiritualmente hablando, todavía no físicamente, pero sí espiritualmente. Y todos podemos entrar a ese reino espiritualmente cuando reconocemos nuestro estado espiritual o cuando reconocemos que necesitamos de nuestro Dios, ¿verdad? Así que todos necesitamos esto. Por eso le puse, aleluya, bienaventurados los que reconocen su estado espiritual. Ahora veamos y continuemos con el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y definitivamente, hermano, aleluya, el Señor Jesucristo dijo, yo me voy a ir, pero yo les enviaré al Consolador, ¿verdad? Los que lloran por cosas que afligen a Dios. O sea, porque Dios también se aflige por cosas que el ser humano practica o que sus hijos también practican. Tienen los sentidos en armonía con los de Dios y se afligen en el espíritu por el pecado, la inmoralidad y la crueldad que hay en el mundo. Sean los bienaventurados los que lloran. Yo no sé si usted se ha puesto a orar y se duele por lo que está sucediendo en el mundo, porque el pecado abunda en el mundo, porque el pecado atrapa el corazón del ser humano y lo desvía del conocimiento y de la voluntad de Dios. Se afligen, lloran, aleluya, ¿verdad? Por eso, por todo lo que sucede en el mundo. Ahora, ¿por qué más llorarían, aleluya, los bienaventurados? Bueno, lloran y se afligen por su pecaminosidad personal. Es como aquel que dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. O sea, se aflige porque le falló a Dios quizás, o porque en el pasado cometió tantas fallas, tantos errores, aleluya, y se aflige así, aleluya, ¿verdad? Y se duele con todo eso y pide a Dios, Señor, ayúdame, te necesito. ¿Sí? Aleluya. No son los que lloran porque les dan una, así, les pegan. Y podemos ver un ejemplo de eso en Lucas 18, versículo 13. Y él dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, se dolía y lloraba, Señor, soy fallador. Aunque quizás, hermano, este hombre ya no cometía el pecado, ya no cometía las cosas que había cometido en el pasado, pero él se afligía y decía, Señor, aún, Señor, soy un hombre pecador, aún, Señor, soy un hombre fallador, aún, Señor, te necesito para caminar en rectitud delante de ti, Señor. Soy fallador, soy pecador, Señor. Ayúdame a no fallarte, a no cometer más pecado o otros pecados. Ayúdame, te necesito en mi vida.
El Espíritu Santo, escúchame bien, traerá consolación a todos aquellos que evalúen correctamente su vida espiritual y se arrepientan de todo su corazón. Nuestro texto en Lucas 18:13 más adelante nos está diciendo que este hombre salió justificado, salió consolado, recibió consolación, recibió justificación, porque reconoció su estado espiritual. Los que lloran son consolados al recibir del Padre justicia, paz, gozo en el Espíritu. O sea, Dios nos consuela, Dios nos trae la paz, el gozo, la alegría, aleluya, cuando reconocemos esto. Amén. Ahora vamos a ver el siguiente versículo. Vaya conmigo ahí a Mateo, otra vez nuestro texto. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, los humildes, los sencillos de corazón. Los mansos son los de corazón humilde, son los que se postran delante de Dios y se someten a Él. Son los que encuentran en nuestro Dios su refugio y consagran a Él todo su ser. Aquí estoy, Señor. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo: aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. La mansedumbre es lo opuesto a la autojusticia, es lo opuesto de aquellos que confían en sí mismo y en su propia justicia. En su propia justicia. Y volvemos al ejemplo de Lucas, capítulo 18, pero era el contexto de arriba. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Ahí no hay ni humildad, ni mansedumbre, ni sencillez de corazón. Lo que hay ahí en este tipo de oración es orgullo, arrogancia y autosuficiencia para alcanzar la salvación y el perdón de Dios. Y no es así. Aleluya. Aquellos que son mansos, que confían en el juez justo de toda la tierra, heredarán el reino de Dios cuando Cristo venga con todos los santos a gobernar sobre la tierra, y Cristo como el Señor supremo. Los sencillos, los humildes, ¿verdad? Los que tienen un buen comportamiento, los que, aleluya, se preocupan por los demás y no por ellos mismos. Esa es la mansedumbre. Y aparte, aleluya, también es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a pasar al versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Hambre de qué? ¿Hambre de pan secular? No. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, este versículo pudiéramos decir que es uno de los más importantes del sermón. ¿Por qué? Porque la condición espiritual del cristiano durante toda su vida dependerá de su hambre y su sed de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la comunión con Cristo y de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, dependerá de que desde que nos convertimos hasta que partamos de este mundo,
el hambre y la sed de Dios debe estar siempre en la vida del ser humano. El hambre de estar en la presencia de Dios, el hambre de conocer más las cosas de Dios, la sed, aleluya, viva, eficaz, aleluya, de las cosas del reino de Dios. Por eso, hermano, puede ser el versículo mucho más importante para la vida del cristiano. Tener una hambre y sed de estar en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu Santo. Y de eso habla la oración. Escucha bien, hermano. El hambre y sed del cristiano por las cosas de Dios puede desaparecer cuando hay afán de este siglo. Cuando el engaño de las riquezas atrapan su corazón, cuando hay un deseo desmedido por las cosas y los placeres de esta vida, y cuando el cristiano deja de permanecer en Cristo, desaparece esa hambre y esa sed de las cosas de Dios. Muchos han perdido el hambre y la sed de las cosas de Dios por estas cosas. Cuando al cristiano se le acaba el hambre y su sed por Dios y su justicia, mueren espiritualmente, mis hermanos. Es bueno Dios, Él quiere lo mejor para nosotros, pero también esta es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Bienaventurados son todos aquellos que tienen un deseo intenso de la justicia de Dios para sus propias vidas, puesta por Cristo Jesús por medio de la fe en su obra terminada. Pero para ser saciados de la justicia de Dios, aleluya, ¿verdad? Aleluya, para ser saciados de las cosas de Dios, primero debemos ser vaciados de todo lo que estorba o de toda autoestima, autocompasión, autoconfianza de sí mismo. Tenemos que vaciarnos para que podamos ser llenos de las bondades, de la justicia de nuestro Dios. Los que dejan de tener hambre y sed de justicia, los que no dejan de tener hambre y sed de justicia, ellos serán saciados por nuestro Dios. O sea que pondrá sus leyes, sus mandamientos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón día tras día, día tras día, día tras día. Quiero hablar en segundo lugar, bienaventurados los que han cambiado en Cristo Jesús. Los que han cambiado son bienaventurados. Dice, porque ya aquí expresa un cambio en la vida del cristiano. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, la misericordia es un acto que va más allá de nuestros pensamientos. Hay una lucha tremenda cuando se trata de la misericordia de un ser humano hacia otro. Hay una lucha. ¿Pero por qué? Pero es que se portó mal, es que me hizo esto, es que me ofendió, es que aquello, es que el otro. O sea, la misericordia va más allá de un pensamiento. Imagínate si nuestro Dios hubiera pensado de esa manera, no, hermano. Nunca hubiera tenido misericordia de nosotros. Los misericordiosos tienen misericordia y piedad de los que sufren, ya sea por el pecado o por el pesar. Los misericordiosos, escucha bien, desean sinceramente aliviar el sufrimiento de las personas, llevándolos a la gracia y ayuda de Dios por medio de Jesucristo. O sea que los misericordiosos se preocupan del estado espiritual de su semejante, que está en pecado, quizás, que sufre por el pecado, la injusticia del mundo, etcétera, pero se interesa y dice, ven, te voy a llevar con Dios. Lucas 6, 36 y 37 nos está diciendo estas palabras.
Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Se está hablando de algo que va más allá de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, ¿verdad? De la justicia propia del ser humano. O sea, va más allá. Para nosotros es, ¿cómo perdonar? ¿Cómo tener misericordia de aquel que me ha ofendido, de aquel que me ha dañado, de aquel que es un pecador, de aquel que violó, de aquel que mató, de aquel que... O sea, todo eso va en contra de nuestros pensamientos. Por eso la misericordia va más allá de lo que nosotros pensamos. Es como piensa Dios, hermano. Porque aquí sed pues misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. ¿Sí? Porque los misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces, para obtener la misericordia de Dios, debemos quitar nuestros propios pensamientos, nuestra propia justicia, y ser misericordiosos con los demás, como nuestro Dios fue con nosotros. Los que son misericordiosos y compasivos con los demás alcanzarán la misericordia de Dios. Eso expresa un cambio en el corazón. Ahora veamos el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin duda, todos los hijos de Dios, todos los que hemos creído en el sacrificio de Cristo, queremos mirar a Dios, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En una ocasión el Señor Jesucristo le estaba lavando los pies a los apóstoles y le dijo Pedro: no me laves a mí, Señor. Entonces, si no te lavo los pies, no tienes parte ni conmigo. No, Señor, lávame todo. No, dice, los que están limpios, solamente los pies tienen que lavarse. O sea, le estaba hablando de una limpieza en el corazón por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Así que, mire, los de limpio corazón son aquellos que han sido librados del poder del pecado por la gracia de Dios y ahora se esfuerzan por agradar y glorificar a Dios y ser como Él. O sea, los de limpio corazón somos nosotros. Ya no ensuciemos el corazón que Cristo limpió con su sangre preciosa. Todos aquellos que han recibido una nueva naturaleza y moran en Cristo Jesús y han sido regenerados en su espíritu, verán a Dios manifestándose en sus propias vidas. O sea, hermano, los de limpio corazón, vamos a incluirnos todos los que estamos aquí y todos los que me están viendo por este medio y todos los que han creído en el sacrificio de Cristo. Somos los de limpio corazón, porque Dios ya nos limpió, ya nos perdonó, ya nos purificó con su sangre preciosa. Amén. Entonces, todos los de limpio corazón veremos a Dios, dice, y ellos verán a Dios. Veremos a Dios manifestándose en nuestras vidas de diferentes maneras. O sea, no se le va a aparecer ahí el Señor, hermano. O sea, escuche bien lo que le estoy compartiendo. Veremos a Dios manifestándose en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, en algo, aleluya, que ahí se puede palpar, quizás en un milagro en su propia vida. Y como es evidente, si permanecemos, un día lo veremos en la eternidad. Si permanecemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Fíjese bien lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí está hablando cuando se manifiesta el Señor con su reino y todo, hermano, lo que Él va a hacer, aleluya, le veremos tal y como Él es y estaremos junto a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero únicamente los de limpio corazón verán a Dios
Y ver a Dios también significa ser hijos de Dios y morar en su presencia ahora como en el reino futuro. Porque moramos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que me esté entendiendo y que yo le esté explicando lo mejor que se pueda. Amén. Estaba orando y Señor, ¿qué le comparto a tu pueblo, Señor? Tuve una lucha, una guerra, cuando mi pastor me dijo, prepárate, hermano Juan, para el estudio. Y para mí, hermano, el hacer un estudio, le digo yo a mi hijo, batallo mucho para hacer un estudio porque es totalmente diferente a una predicación. Le digo, yo batallo para ser como maestro, para enseñar, pero voy a buscar a Dios. Y ayúdame, Señor. Y estaba viendo qué compartía y el Señor me llevó a eso. Tenía otro, pero dijo esto. Digo, Señor, pues ayúdame tú porque yo no sé. Solamente tú sabes. Y dice el versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. En esta escritura se trata de la paz con Dios, la cual viene junto con la salvación que Dios nos da por medio de la fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y todos los que proclaman esta paz son llamados pacificadores e hijos de Dios. O sea, tenemos paz con Dios. Estamos en paz, estamos en armonía con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aparte de que ya tenemos paz, Dios está en paz con nosotros y nosotros con nuestro Dios, y así, hermano, estamos en paz. Entonces esa paz, aleluya, la llevamos a los demás. Somos pacificadores, llevamos a la gente a que tenga una armonía y que encuentre la paz en Dios. ¿Sí me explico ahí? Amén. Y aparte, la paz también es un gozo del Espíritu Santo. Y en Hebreos, parece que en Hebreos 12:14, no lo tengo aquí, dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y va junto, o sea, va junto. Buscar la paz con todos también, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí en Gálatas 5:22 nos da el fruto del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz con Dios, paz con los demás, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero la paz. Los pacificadores son los que se han reconciliado con Dios y han hecho la paz con Él mediante la cruz y lo que allí fue pagado. Ahora, ellos se esfuerzan mediante su vida y testimonio para guiar a los demás, incluso a sus enemigos, a estar en paz con Dios. A estar en paz con Dios. Nos está hablando de proclamar el evangelio de la paz. El evangelio de la paz también. El apóstol Pablo también habla de eso. El evangelio de la paz. Es el evangelio que le trae paz al ser humano con Dios. Amén. Así que vamos a ver, en tercer lugar, bienaventurados los que se paran firmes en Cristo Jesús. Ese como lleva una secuencia. Le decía yo al Señor, ayúdame, Señor, pero lleva una secuencia. Bienaventurados los que se paran firmes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 10 nos está hablando: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa del evangelio de Cristo. Mire, por causa de Cristo, por su palabra, porque predicamos la verdad, porque predicamos la paz, el cambio de vida en Cristo.
A todos los que procuran vivir en armonía con la palabra de Dios, por causa de la justicia, les espera la persecución, el rechazo, la crítica. O sea, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que les está diciendo. Miren, bienaventurados los que reconocen su estado espiritual. Bienaventurados los que hacen un cambio de vida. Bienaventurados los que se paran firmes, los que perseveran hasta el fin. Bienaventurados. Y eso es lo que va a suceder. Van a rechazar a los hijos de Dios, van a criticar a los hijos de Dios, van a perseguir de diferentes maneras a los que se paren firmes en la palabra de Dios. Los que no se acomodan a esta sociedad que está torcida, que está llena de malicia, de maldad, que no se acomodan a su estilo de vida, todos ellos sufrirán el desaire y la oposición de este mundo. Todos, hermano. Así que, hermano, no nos extrañe si estamos siendo perseguidos de diferentes maneras, o si oponen a lo que nosotros compartimos en la palabra de Dios, porque eso está estipulado. Somos dichosos, felices, alegres, contentos, gozosos. Y mire, hermano, aleluya, ¿verdad? Y lo que quiere decir es que aquellos que obran del punto de vista de la esfera de la autojusticia perseguirán a aquellos que confían en la justicia de Dios. Esos somos tú y yo y todos los que tienen a Cristo en su corazón, que tienen la justicia y la rectitud que está solamente en Cristo. Todos esos creyentes son bienaventurados porque son poseedores del reino de Dios. Heredarán el reino de Dios. Amén. Y Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo. O sea, gócense, porque su galardón es grande en los cielos. Cuando los persigan, cuando hablen mal de ustedes, cuando los ofendan, etcétera, ¿verdad? Cuando ustedes guarden sus vidas, guarden sus testimonios en Cristo Jesús y hablen mal de ustedes, es que hizo aquel, hizo el otro, pero no es cierto. O sea, cuando los, ¿cómo se llama? Cuando los difamen, ustedes gócense, porque su galardón es grande en los cielos. Solo nuestro Señor Jesús podía decir: por mi causa, ya que Él es Dios. Debemos dar gloria a Dios cuando por causa de creer en Jesús y en todo lo que Él es y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, debemos ser felices, contentos, como lo hicieron, aleluya, los apóstoles. Escucha bien, porque los apóstoles pasaron persecución. Cuando el Señor Jesús se fue al cielo y los dejó ahí, dijo: ahí esperen. Bueno, ellos padecieron persecución. Y mira lo que dice Hechos 5, 40, 41. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y a veces el diablo quiere intimidar, aleluya, y viene y dice: bueno, ya no hablen de Cristo, y nos quiere cerrar la boca. Y a muchos se la cierra, le cierra la boca el diablo para que ya no hablen de Cristo, ya no predican de Cristo, ya no hablan de las bondades, de las bendiciones de Cristo, por temor a la persecución. Pero dice aquí ellos en el versículo 41: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, escúchame bien, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo, hermano, por causa de predicar de Cristo. Así que, hermano, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero se les promete el reino de Dios y las recompensas celestiales. Eso es maravilloso, ¿a poco no, hermano? Porque el cristiano y todos nosotros
queremos vivir en paz, piadosamente, en armonía, etcétera, ¿verdad? Todo bien tranquilo, sin meterse en problemas con los demás, sin causar problemas con los demás, pero, aleluya, serán perseguidos, aleluya, rechazados, criticados, golpeados quizás, como ellos los azotaron, les dieron unos varazos en la espalda, aquí en las piernas, etcétera, órale. Pero ellos salieron contentos y no dijeron, me las van a pagar, van a ver, voy a traer a toda la banda de allá y van a ver. No, ellos dijeron, gloria a Dios, Señor, porque estos impíos, como dijo mi pastor, nos tuvieron por dignos, aleluya, de ser azotados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo, órale. Entonces, hermano, se va a padecer persecución, se va a padecer rechazo, ¿verdad? Se va a padecer humillación, pero a todos los que soporten esto, a todos los que permanezcan, escúchame bien, se les promete el reino de Dios y las recompensas celestiales. Así que, mis hermanos, sigamos adelante. Las bienaventuranzas de Cristo tienen una enseñanza aún más. Yo solamente le traje una porción, pero hay más, hay mucho más de todo esto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios, no por la justicia del hombre, sino por la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que tú y yo somos esos, por medio de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Quiero terminar y quiero concluir en esta mañana. Cuando los cristianos experimenten la persecución y el sufrimiento por causa de Cristo, deben alegrarse, porque los que padecen por causa de la justicia de Dios, Dios les da mayores bendiciones. Nadie hallará felicidad en este mundo o en el venidero si no la busca en Cristo Jesús y su palabra. Él les enseñó lo que era el mal que ellos debían aborrecer y cuál es el bien que deben buscar y en el cual abundar. Él se los dijo y Él se los enseñó. Bienaventurados los que reconocen su estado espiritual, bienaventurados los que cambian en Cristo Jesús y bienaventurados los que soportan las aflicciones en el nombre de Cristo Jesús. Tendremos recompensas, y no recompensa de hombres, sino recompensa de Dios. Siempre dijo, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos heredarán el reino de Dios, porque ellos van a recibir recompensa, porque ellos estarán allá. O sea, siempre dijo en el sermón, de ellos es el reino. Los que lloran, los mansos y todo, ellos recibirán consolación de mi Padre Celestial. Aleluya. Acuérdese que en aquel tiempo no habrá llanto ni nada por el estilo, porque Dios enjugará nuestras lágrimas. Es la consolación de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, sigamos adelante, no perdamos la fe y no perdamos la esperanza en Cristo Jesús y perseveremos hasta el final. Dios le bendiga. Es todo lo que tengo en esta mañana. Dale un fuerte aplauso a Cristo con todo el corazón. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Bendito sea tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por esta enseñanza tan maravillosa, Padre mío, que esta mañana tú nos has dado a cada uno de los que estamos aquí, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Cristo. Amén. Siento que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada calla.